Yo que tengan a mano es eventualmente algún resumen, su libro de civil reales, su código civil, su constitución, si quieren tener a mano también, para ir acompañando o hacer alguna pregunta si es que eventualmente lo quieren hacer, ¿verdad? Yo me voy a centrar en los puntos que son realmente importantes y son puntos de examen, que son temas de examen que tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Bueno. ¿Qué es lo que es? Vamos a empezar por definir qué es lo que es el derecho real, ¿verdad? Hay una división muy interesante en el derecho, que hay dos vertientes. Me voy a ocupar en este momento de hablar de dos vertientes. Una de ellas es la que nos importa, que es la vertiente de los derechos reales. Porque tenemos otra vertiente que es la de los derechos personales. ¿Y cuál es lo que es la diferencia? Cuando yo me refiero a derechos reales, me refiero a ese sistema de normas que regula el vínculo que hay entre una cosa y un sujeto. ¿Cuál es el derecho real por excelencia? Se llama dominio o propiedad. Ese es el derecho real por excelencia. Cuando hablas de derecho real, inmediatamente tenés que remitirte al derecho de propiedad. Es lo primero que tenés que hacer. Entonces, ¿cuál es la materia, el ámbito de la aplicación del derecho real? Es todo vínculo que existe entre un sujeto y la cosa, y una cosa. ¿Qué es cosa? Nuestro Código Civil define a la cosa como todo objeto susceptible de tener un valor patrimonial. Cuando hablo de objeto me refiero a un objeto corporal. O sea, un termo de tereré es una cosa, un automóvil es una cosa, una cabeza de ganado es una cosa, una casa es una cosa. ¿Por qué? Porque es un objeto corporal susceptible de tener un valor patrimonial. Entonces el derecho real trabaja sobre la relación que hay entre yo, persona física, AJ Bierzi, persona jurídica, y su vínculo con esa cosa, con ese objeto corporal susceptible de tener un valor patrimonial. Sobre esa base vamos a trabajar. Eso es derechos reales. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Los derechos reales ya están creados por la propia ley. El Código Civil expresa cuáles son los derechos reales. Este es un tema que también suele ser de examen. Cuando nosotros vamos a hablar de derechos reales, tenemos que tener en cuenta que hay 8 tipos de derechos reales. O sea, cuando nosotros hablamos de derecho personal, y acá voy a hacer otra vez la analogía, ¿verdad? Si yo quiero celebrar un contrato de prestación de servicios con Junior, podemos celebrarlo en virtud del principio de autonomía de la voluntad, como nosotros querramos. Podemos hacer un contrato de prestación de servicio de tereré, donde yo soy su cebador de tereré, no hay ningún problema, la ley nos lo permite. Podemos crear derechos entre nosotros, podemos poner las cláusulas que nosotros convengamos, siempre y cuando esas cláusulas no vayan en contra de la ley y las buenas costumbres. No ocurre eso en los derechos reales, porque los derechos reales la propia ley se encargó de crearlos. ¿Cuáles lo que son esos derechos reales? Son 8. Dominio, ¿qué es el dominio? Es el derecho real por excelencia, es el derecho de propiedad. El condominio, que es cuando hay multiplicidad de sujetos y unidad de objetos. O sea, Lizzie, Junior, Wildo y yo somos propietarios de un inmueble de 15 hectáreas que está en el departamento de Amambay. Entonces ahí hay un condominio, condomino se llama, ¿verdad? Todos somos propietarios del mismo inmueble, y no es que nos dividimos en 8 el inmueble, sino que lo que se dividen son los derechos, no el inmueble. No es que yo me voy a ir a poner una parcela 12 por 30 y ese es mío, y otra parcela 12 por 30 es de Junior. No. El inmueble es uno único e indivisible. Lo que se divide son los derechos sobre el inmueble. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se venda el inmueble, y si es que el inmueble se vendió por 1.000 millones de guaraníes, entonces a cada uno de nosotros, como somos 5 los condóminos, nos corresponde el 20% de ese derecho total sobre el valor de la propiedad. O sea, cada uno va a llevar a su casa 200 millones de guaraníes, por citarles un ejemplo. Entonces,
Esa es la diferencia entre dominio y condominio. Cuando hay más de uno de un sujeto ejerciendo derecho de propiedad sobre una cosa, se llama o se denomina condominio. Ese es el segundo derecho real. Después le tenemos al usufructo. ¿Qué es el usufructo? Es usar, es disponer de la cosa y también percibir los frutos que esa cosa genera. Eso es usufructo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que quizás no es muy acertado, pero sirve para entender. Una vaca. Wildo me da en usufructo su vaca. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo usar la vaca de Wildo para arar, para estirar, y también puedo vender la leche que produce la vaca de Wildo en la lechería. O sea, yo estoy usando la cosa y percibiendo los frutos que esa cosa produce. Eso es usufructo. Usus y fructos. Usufructo. Después tenemos al uso. ¿Cuál es la diferencia entre uso y usufructo? En el usufructo existe disfrute de la cosa y percepción de frutos. En el uso solamente hay disposición de la cosa. O sea, bajo la figura del uso, yo estaría limitado solamente a disponer del animal que me está entregando en uso Wildo, la vaca. Y uso la vaca para arar, para estirar una carreta, uso la vaca para eventualmente, no sé, que coma pasto, que mantenga el pasto corto, lo que quieras, ¿verdad? Ese es uso. No puedo hacerme con la leche que produce la vaca, no puedo, porque eso ya es el fruto de... O no puedo quedarme con los novillos, con las vaquillas que esa vaca va a producir, no, porque ese ya es el fruto de la cosa. Solamente me limito al uso de esa cosa, ¿verdad? Después tenemos a la habitación. La habitación es una especie también de usufructo, pero que se da en el ámbito de los inmuebles. Por ejemplo, la habitación o el derecho de habitación, que vamos a ver más adelante, es qué o consiste en qué. Wildo me entrega su casa en concepto de habitación. Entonces, yo puedo vivir en la casa perfectamente y también alquilar una de las piezas. Entonces, yo aparte de disfrutar o de disponer de la cosa, también puedo percibir los frutos de los frutos civiles de esa cosa. Frutos civiles se denominan, ¿verdad? Cuando yo alquilo un inmueble, se denominan frutos civiles, ¿verdad? Esa es la habitación. Después tenemos a las servidumbres prediales, se van a acordar de Romanos 1, ¿verdad? La servidumbre predial también es un derecho real, mediante el cual, naturalmente, tenemos a la figura de, en este caso, un objeto que sirve, en este caso, que es propiedad de un sujeto y que sirve a otro. Vamos a ver más adelante el régimen de medianería, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de medianería, hablamos, por ejemplo, de una muralla. Y van a ver cómo se puede establecer en algún momento un régimen de servidumbre sobre una medianería, ¿verdad? Pero eso vamos más adelante. Pero la servidumbre también constituye un derecho real. Y después tenemos la prenda y la hipoteca por último, ¿verdad? Ambos derechos reales de garantía, pero derechos reales al fin. Entonces, estos son los derechos reales: dominio, condominio, usufructo, uso, habitación, servidumbres, prenda e hipoteca. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me detengo en esto? Porque esto es tema de examen. Van a preguntar, ¿cuántos tipos de derechos reales existen? ¿4, 6, 7, 8? 8. Muy bien. Se van a acordar. Ah, perdón, disculpen. Ahí le estoy aceptando a todos. Disculpen que no les admití a tiempo, estaba nomás acá emocionado explicando y no miré mi computadora. Bueno, después vamos a ver algunas nociones que también es un tema de programa. Voy a tratar de pegarme lo más posible al programa. Vamos a hablar de patrimonio, vamos a hablar de cosas y vamos a hablar de bienes. No son la misma cosa. Acá ahora no son lo mismo. No quiero usar el término cosa. No son lo mismo, no representan lo mismo. No sé si habrá algún contador, algún administrador
Cuando nosotros hablamos de cosas, me parece que es el concepto central más importante. Yo les decía, cosas es todo objeto corporal susceptible de tener un valor patrimonial. Artículo 1082 del Código Civil. ¿Sí? Muy importante. Tengan a mano su Código Civil. Pueden marcarlo. ¿Podrías Ahora, repetir, por favor, Suazo, ¿cómo no, lo que Lizzy? acabas de decir? Sí. Gracias. Vamos a entrar en nociones de patrimonio, cosas y bienes. Vamos a definir qué es lo que es patrimonio, qué es lo que es cosa y qué es lo que es bienes. Voy a empezar definiéndole a la cosa. La cosa, según nuestro Código Civil en su artículo 1872, es todo objeto material, o vamos a llamarle corporal también, susceptible de tener un valor patrimonial. Como yo decía hace rato, mi termo, mi auto, mi champión, mi remera, mi celular, son cosas, son objetos materiales susceptibles de valor. Eso es cosa, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a hablar de los bienes. ¿Qué son los bienes? Acá ya hablamos de algo más general, porque los bienes pueden comprender objetos inmateriales susceptibles de tener un valor y también las cosas. O sea, cuando yo hablo de bienes, hablo de un concepto que comprende objetos inmateriales susceptibles de tener un valor, un derecho. Yo no puedo tocar mi derecho, pero tiene valor. Y también hablo de las cosas. O sea, cuando yo hablo de bienes, me estoy refiriendo a todo objeto que sea material o inmaterial que tenga un valor. Cuando yo hablo de cosa, me refiero exclusivamente a un objeto material que tiene valor. ¿Sí? Eso es muy importante. Artículo 1873 está la definición de bienes. Leo textualmente lo que dice. Los objetos inmateriales susceptibles de valor e igualmente las cosas se llaman bienes. ¿Sí? Y por último vamos a hablar de patrimonio. ¿Qué es lo que es el patrimonio? El patrimonio es la suma de las obligaciones y los derechos. Eso es el patrimonio. Esto está expresado en el último párrafo del artículo 1873. Dice, y leo textualmente, el patrimonio, el conjunto de bienes de una persona con las deudas o cargas que lograban constituye su patrimonio. O sea, Emanuel Suazo tiene un auto, un celular, una cuenta en Itaú y una deuda con tu financiera y con Sheduo. ¿Qué constituye el patrimonio de Emanuel Suazo? Constituye el auto, el celular, la computadora, la cuenta en Itaú, la deuda que tiene con tu financiera y con Sheduo. Todo eso constituye el patrimonio de Manuel, derechos y obligaciones. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Consultas, dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno. Los derechos reales, en este caso, generalmente pesan sobre las cosas, ¿sí? Sobre todos los objetos materiales susceptibles de tener valor. Pero como nuestro Código Civil también dentro del concepto de bienes le incluyen a las cosas, entonces van a ver que muchas veces dicen bienes. Cuando dicen bienes se están refiriendo también a las cosas, porque el concepto de bien incluye a cosas. Pero cuando hablamos de cosas, hablamos de todo objeto material. Eso es importante que siempre se presta para un poquito para la confusión, ¿verdad? Porque cuando hay un objeto inmaterial que tiene valor, y puede ser un derecho de algo, tiene valor. Una acción, por ejemplo, es un derecho, una acción de una empresa, eso no es algo que puede tocar, lo tiene valor. Muy bien. La felicidad también es un bien. Por ahí sí puede hacer, la felicidad es un bien. Para mí tiene valor la felicidad. Para muchos tiene valor, también constituye un bien. Ok. Ahora, vamos a dividirla las cosas. Hay distintos tipos de cosas. Romano 1, unidad 14, se van a acordar la división de las cosas. Pero esto va a cambiar un poco acá en derecho civil reales, ¿verdad? Bueno, según su naturaleza, las cosas pueden ser muebles
e inmuebles. ¿Cuáles son aquellas cosas que son o se consideran muebles? Todas aquellas cosas que pueden ser transportadas o todas aquellas cosas susceptibles de ser movidas de un lugar a otro. A esas se le denominan cosas muebles. Y cuando vamos a hablar de inmuebles, vamos a hablar de aquellas cosas que no son susceptibles de ser transportadas. Pero acá viene la parte interesante. Hay algunas cosas que por su naturaleza aparentemente son muebles, pero para el derecho son inmuebles. Y voy a leer esta parte para después poder explicar. Van a anotar y van a remitirse a su artículo 1874, si mal no recuerdo, 1874. Y voy a leer el artículo para después pasar a explicar. Por eso les comentaba que es importante que tengan su código civil a mano porque eso les va a ayudar. Son inmuebles por naturaleza las cosas que se encuentran por sí inmovilizadas con el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad. Todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre. Vamos a poner algunos ejemplos. Las piedras, las arenas, los vegetales, los minerales en estado puro son también inmuebles por su naturaleza. O sea, uno se imaginará que una piedra, eventualmente, o que un mineral es una cosa mueble. Si está en estado natural, si no intervino el hombre, es un inmueble, porque está adherido al suelo de manera orgánica. Un árbol, si está unido por sus raíces al suelo, es una cosa inmueble, porque está adherido al suelo de manera orgánica. Ahora, si yo voy a talar el árbol y llevar los pedazos del tronco, bueno, ahí cambia la historia, ¿verdad? Pero el árbol en estado natural es un inmueble. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, por un lado tenemos a los inmuebles por su naturaleza y quiero darles este sentido general. Inmueble por naturaleza es toda aquella cosa que está inmovilizada, no se mueve. Una construcción, si yo construyo un edificio sobre un terreno, eso está inmovilizado. Eso es un inmueble. Es parte del inmueble, el edificio de 5 pisos. Ahora, si yo tengo ladrillos que todavía no uní con cemento al suelo, eso es una cosa mueble todavía. El ladrillo todavía está ahí presto para entrar a la construcción. Eso es un mueble. Pero cuando uní a la construcción con cemento, cuando el albañil le metió cemento y pegó, se convierte en un inmueble, ¿sí? Porque se adhiere al suelo y la naturaleza de la adherencia es de permanente, estar ahí por 50 años por ahí, ¿verdad? ¿Entendés? Entonces, esa más o menos es la lógica que utiliza nuestro Código Civil en el artículo 1874. Entonces, por eso es que yo hablo de arenas, hablo de piedras, hablo de vegetales, hablo de minerales en estado natural, todos son inmuebles, inmuebles por su naturaleza. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tipo de inmuebles. Vamos a hablar de inmuebles por accesión. ¿Se acuerdan de la accesión? ¿Qué era? ¿Alguien recuerda qué es acceder? Accesión era cuando una cosa se desprendía y accedía o se unía a otra cosa. Por ejemplo, yo tengo un terreno que tiene linderos con un río y bueno, viene una correntada de agua y desprende una porción de terreno de Wildo y esa porción de terreno que era de Wildo se adhiere a mi inmueble. Por ejemplo, esa es una forma de accesión. Muy rudimentario mi ejemplo, pero es una forma de accesión. El artículo 1875 dice, voy a leer el artículo y después voy a explicar. Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentren realmente inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con tal de que esta adhesión tenga carácter de permanente. O sea, una cosa mueble que se adhiere al suelo de manera artificial y se inmoviliza,
también constituye un inmueble por accesión. Continúo leyendo. Los requisitos son dos. La inmovilización, por un lado, porque eso significa que adhiero al suelo, y que esa adhesión tenga carácter de permanente. Por eso hablaba de el edificio que se construye sobre un terreno. En este caso, el ladrillo, la tierra, accede al inmueble. La puerta de vidrio accede al terreno, se une al suelo. Todos estos son inmuebles. Este pizarrón se adhiere con carácter de permanente al suelo. Esto es un inmueble, no es una cosa mueble, está adherido. Eso es importante. ¿Y por qué se hace esa distinción? Y bueno, alguna vez cuando hagan un contrato de enajenación de una propiedad, van a ver que dice: se procede a la transferencia de todo lo clavado, plantado y edificado. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el inmueble se está vendiendo. El terreno más todo lo que esté plantado, clavado o edificado. Porque todos son cosas inmuebles, ya sea por naturaleza, por accesión, y ahora vamos a ver el inmueble por destinación, que es la tercera clasificación. Las cosas inmuebles por accesión moral. Vimos ya a la accesión por naturaleza, que era todas las cosas que se unían orgánicamente al suelo: plantas, vegetales, minerales, piedras, arena. Eso es por forma natural. Vimos a los inmuebles por accesión, todo lo que se adhería de manera artificial: un ladrillo, una puerta, un pizarrón que se pega a la pared. Eso es artificial. Ahora vamos a ver a los inmuebles por destinación. Acá hay una característica, y este es el punto que más genera dudas por lo general, que es cuando una cosa mueble se une a un inmueble, pero no se adhiere, se pone encima nomás, pero no se adhiere. Y voy a leer el artículo 1876 del Código Civil, que habla de la destinación. Leo y después explico. Son también inmuebles las cosas muebles que se encuentran puestas. No dice adherida, dice puestas. O sea, yo puse, no adherí, puse nomás. Se encuentran puestas intencionalmente por el propietario como accesorios para el servicio y explotación de un fondo, sin estar adheridas físicamente. Las cosas muebles deben ser puestas intencionalmente por el propietario del inmueble para el aprovechamiento de este, y el destino debe ser permanente. Un odontólogo, cuando va a trabajar y va a desempeñar su función profesional, que usa generalmente una silla. Esa silla no es que tiene 40 tornillos por el suelo, la pone encima del suelo y la utiliza para explotar su profesión. Entonces, eso es un inmueble por destinación, por ejemplo. Un peluquero, lo mismo. Si yo voy a explotar, por ejemplo, la tierra y voy a extraer petróleo, por ejemplo, hay esas máquinas que están por encima de la tierra, las excavadoras, por ejemplo, que están trabajando ahí. Bueno, esas máquinas aparentemente son cosas muebles, pero como el propietario las puso ahí intencionalmente, no las adhirió, las puso ahí para que exploten el inmueble, también se convierten en inmueble por destinación. Es una suerte de adhesión, no quiero decir adhesión, es una especie de, vamos a decir, de incorporación moral. ¿Por qué? Porque yo uso esa cosa mueble para explotar el inmueble, pero el propietario tuvo que haberla puesto ahí, para que esa cosa mueble sirva para que ese inmueble produzca. Entonces ahí estamos hablando nosotros de una cosa inmueble por destinación. Es una especie de accesión moral, si queremos llamarle de alguna manera, ¿verdad? Ok. Y por último, allá acá que va a ser la gran separación, tenemos a los inmuebles por su carácter representativo. Cuando hablamos de inmuebles por carácter representativo, hablamos solamente de los títulos de propiedad.
artículo 1877 del Código Civil. Dice, son inmuebles por su carácter representativo. ¿Qué es lo que representa un título de propiedad? ¿Qué representa? El ejercicio del derecho que tenés sobre ese inmueble. Entonces, por su carácter representativo, los instrumentos públicos donde conste la adquisición de un derecho real también son considerados inmuebles, a excepción de la hipoteca. Esto es tema de examen, a excepción de la hipoteca. O sea, yo tengo mi terreno en Fernando de la Mora. Yo tengo el título de propiedad sobre ese terreno que acredita que yo adquirí el terreno. Ese título de propiedad constituye un inmueble también por su carácter representativo, porque ese título representa el derecho real, que es el derecho de propiedad que yo tengo sobre ese inmueble. Esa es la lógica que se aplica para decir que por el carácter representativo de ese documento, de ese instrumento público que es el título de propiedad, ese título también es una cosa inmueble. Bueno, bien, entonces, recapitulando rápidamente, cuando vamos a dividir, entonces a las cosas inmuebles pueden ser, por su naturaleza, todas aquellas cosas muebles que se adhieren orgánicamente al suelo o que están en el suelo y el hombre no intervino, ¿verdad? Todas aquellas, por ejemplo, minerales, piedras, plantas, vegetales, todo lo que se adhirió al suelo orgánicamente es inmueble por su naturaleza. Por accesión, todo lo que se puso, se adhirió al suelo de manera artificial, ya por la mano del hombre con carácter permanente. Eso es inmueble por accesión. La construcción de un edificio, por ejemplo. Y por destinación, cuando una cosa mueble accede moralmente a una cosa inmueble. Cuando el odontólogo pone la silla, por ejemplo, o cuando el peluquero, o cuando la maquinaria entra en el inmueble para trabajar la tierra, eso es un inmueble también por destinación. No está adherido al suelo, está nada más que puesto sobre el suelo. Y por último, el carácter representativo también del título de propiedad del instrumento público también es considerado una cosa inmueble. Todos son inmuebles, ¿está bien? Ahora, vamos a pasar a hablar de las cosas muebles. Artículo 1878. Voy a leer siempre el artículo primero y después voy a pasar a explicar. Artículo 1878 del Código Civil. Son cosas muebles las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas o que se muevan por una fuerza externa. ¿Cuáles son cosas muebles que se mueven por sí mismas? Un perro, un gato. Yo le puedo alzar al gato y moverle, pero el gato también se mueve solo. Entonces, a esas cosas que se mueven por sí solas, sin la intervención del hombre, le vamos a llamar semovientes. Son cosas muebles, sí, pero como se mueven por sí mismas, vamos a llamarles semovientes. Y después le tenemos a las cosas muebles que no se mueven por sí mismas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un auto no es un semoviente, que no confundan, por favor, porque el auto, si bien se puede mover porque tiene rueda, tiene motor, necesita alguien que maneje, necesita de combustible, entonces no se puede mover por sí mismo. Lo único semoviente que yo me arriesgo a decir que es semoviente es el animal. El animal es un semoviente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se mueve por sí solo, pero constituye una cosa mueble como tal. El auto y la vaca son cosas muebles, ¿verdad? Solamente que la vaca es un semoviente, pero sigue siendo una cosa mueble. Bueno, una cosa mueble que se transporta por sí misma, un animal, por ejemplo, es un semoviente. En cambio, una silla, una mesa, no. Esas son cosas muebles por naturaleza, ¿verdad? Ok. Entonces, hasta ahí esa parte más sencilla es más clara. Ahora, tenemos otro título que habla sobre los muebles exceptuados de toda accesión a inmuebles. O sea, hay cosas muebles que por más que se unan, van a seguir siendo cosas muebles. Por más que se unan al suelo, van a seguir siendo cosas muebles. Muebles que conservan su naturaleza, no obstante su accesión a inmuebles. O sea, yo les decía hace rato,
Cuando yo pongo el ladrillo en la construcción con cemento, esa cosa mueble se convierte en inmueble. Pero hay excepciones que establece el artículo 1879 del Código Civil, que nos dice que por más que yo adhiera esta cosa mueble a un inmueble, sigue siendo mueble. Eso es lo que quería leer ahora, el artículo 1879. Son también cosas muebles todas las partes sólidas, pidas del suelo, separadas de él, como las piedras, tierras o metales. Las construcciones asentadas en el suelo con carácter provisional. Se dan cuenta que cuando hay una construcción de un edificio se suele poner como una casita donde están los ingenieros trabajando. Eso no es un inmueble, eso es una cosa mueble. ¿Por qué? Porque tiene un carácter provisional. Un ratito nomás se va a quedar ahí. 2 años, 6 meses, no sé cuánto tiempo dura una obra de un edificio, desconozco. Pero va a durar 1 año. Entonces, eso no es un inmueble. Cierto, se clavó en el suelo, se adhirió al suelo, pero lo que lo hace mueble es que el carácter de la adición no es permanente, es provisional. Entonces, esa casa que se puso ahí suele ser tipo un container, muchos se van a acordar, ¿verdad? Se pone tipo un container ahí sobre el suelo para donde trabajan los ingenieros mientras se construye la obra allá afuera en el terreno. Bueno, eso es una cosa mueble, porque el carácter de esa construcción, de esa adhesión física al suelo, es temporal, es provisional. Los tesoros son cosas muebles. Las monedas y otros objetos que se hallen bajo el suelo son cosas muebles. Aunque esté bajo el suelo, son cosas muebles. ¿Se acuerdan qué es tesoro? El tesoro es un concepto interesante, pero eso vamos a ver más adelante. Ok, edificios, mientras no estén empleados. ¿Dónde me quedé? Me desconcentro ahí nuestra música. Monedas y otros objetos que se hallen bajo el suelo. Los materiales reunidos para la construcción de edificios, mientras no estén empleados. Yo les decía, el ladrillo, la cal, el cemento que está todavía en bolsa, el ladrillo que está todavía sin usarse en la construcción, constituyen cosas muebles todavía, ¿sí? Después que dice más el artículo, mientras no estén empleados, las que provengan de una destrucción de los edificios, ¿cómo es que se llama esa? El escombro, ¿verdad? Cuando echamos un edificio, el escombro se convierte en una cosa mueble, porque eventualmente va a ser retirado de ahí, ¿verdad? Aunque los propietarios hubieran de construirlos inmediatamente con los mismos materiales. Y todos los instrumentos públicos o privados donde constare la adquisición de derechos personales o de crédito, o sea, todos esos documentos también constituyen cosas muebles. En estos casos, sigue diciendo el artículo, en estos casos de muebles señalados, no se encuentran inmovilizados en forma natural ni en forma artificial. O sea, la unión es temporal. La unión de la cosa al suelo es temporal, ¿verdad? Está inmovilizado, pero no es, vamos a decir, permanente la naturaleza de esa unión. Después dice, no están comprendidos entre los inmuebles por accesión ni por naturaleza los instrumentos públicos o privados. Cuando hablamos de instrumentos públicos o privados, hablamos de todos aquellos documentos que acrediten derechos sobre cosas muebles, por ejemplo. El título de mi auto es también una cosa mueble. El pagaré que me firmó Junior también es una cosa mueble. Todos son cosas muebles, ¿verdad? Ok. Entonces hasta ahí me siguieron. ¿Bien? ¿Preguntas, dudas hasta acá? No sé si en el Meet tienen alguna consulta o vamos bien. ¿Me escuchan, verdad? Todo bien, Suazo, gracias. Eli. Te escucho, Eli. Tu micrófono creo que está apagado, Eli. Bueno. Vamos a hablar de las cosas fungibles ahora. Artículo Hola, 18. profe. ¿Cómo estás, Eli? Sí. Bien, profe. Profe, tengo una duda. Una vez había escuchado un debate sobre eso, que el vehículo
el auto es un mueble y el avión es un inmueble. ¿Qué sabes de eso, profe? Buena pregunta. No sé. El auto es una cosa mueble, sí, es una cosa mueble. Pero el Yo había avión, escuchado, yo había escuchado un debate entre abogados que el avión es por el tema te explico, por de el la... peso. Sí, Los y esa buques, duda tenía. los buques y los aviones, dependiendo de la envergadura, no es lo mismo un ultraliviano, un aeroplano que un 777. Acá tengo un piloto frente a mí, así que él te sabe muy bien de esos bichos. Sí, Un 777, un Dreamliner, no sé cómo se le llama a esos modelos. Son aviones que tienen capacidad para 500, 800 personas. Y estos creo que pesan más de 500 toneladas, ¿verdad? En sí. orden de vuelo. Entonces, si pesa más, no tengo el número a mano, pero si tiene un peso como un buque de más de 1000 toneladas, creo que era, o más de 500 toneladas, creo que ya se considera un inmueble. Sí, Me, algo así escuché en el Voy a debate. investigar, me diste una tarea, voy a investigar, pero sí puede ser. Es muy probable lo que está diciendo. Solamente que no te puedo dar la certeza porque no tengo la información nomás a disposición. Gracias, profe. Ok. Bueno, vamos a hablar de las cosas fungibles. ¿Qué es lo que es lo fungible? Es una cosa genérica. Yo ahora tengo un tereré a mi lado. El agua que está dentro de mi termo es una cosa fungible. ¿Por qué? Porque si eventualmente esta agua yo la tomo todo, la puedo reemplazar por más agua. No hay problema. No es un agua que no hay. Es agua, agua. Hay hierba en mi guampa. Esa hierba es reemplazable por más hierba. Las cosas fungibles son aquellas cosas genéricas susceptibles de ser reemplazadas, ¿verdad? Cuando yo hablo de harina, tomates, hierba, esas son cosas que pueden sustituirse por otras de la misma calidad o igual cantidad. Ahora, yo les pregunto, si yo me voy al Louvre, al Museo Louvre que está en París, y agarro la Gioconda y rompo la obra de arte, ¿se puede sustituir eso? No hay, ya no hay, no Leonardo da Vinci, ¿verdad? Ya no se puede sustituir. Esa es una cosa no fungible. Si a esa vaca que salió campeona en la Expo, que vale 500 palos la mitad de la vaca, yo le mato, le meto un balazo en la cabeza, ya no le puedo sustituir a esa vaca. Entonces, esa vaca es una cosa no fungible, ¿verdad? Entonces, lo fungible es aquello que yo puedo sustituir por algo de su igual naturaleza o igual cantidad. Lo no fungible es aquello que no puedo sustituir, tiene características que lo hacen único. No puedo reemplazar, por eso hay obligaciones que son genéricas y obligaciones que son específicas. Habrán estudiado eso en Romanos 2. ¿Se acuerdan de eso? Sí, se acuerdan, yo sé que se acuerdan. Bueno, ok, seguimos. Vamos a hablar de las cosas consumibles. Estamos viendo los distintos tipos de cosas, ¿verdad? A las cosas pues le podemos clasificar de distintas maneras. Si es reemplazable, se llama fungible. Si no es reemplazable, se llama no fungible. Si se puede mover, se llama mueble. Si no se puede mover, se llama inmueble. Si se puede consumir, acabar, se llama consumible. Si yo tengo acá una empanada, que quisiera tener una empanada acá frente a mí, artículo 1885, aquella cosa que se extingue con su primer uso se llama consumible. O sea, yo tengo acá una empanada, tengo un pancito, le clavo esa empanada, ya no existe la empanada. Eso es una cosa consumible. Artículo 1885. Se extingue con su primer uso. Ahora, si yo tengo un celular, tengo un termo, tengo un libro, no se extingue con el primer uso. El celular sirve un año, 20 veces uso, 100.000 veces uso. El libro, si es que abro, voy a usarla, me sirve. No, es que se extingue con su uso, ¿verdad? A no ser que vaya a tirar en el fuego, ¿verdad? Pero el libro, el celular, son cosas no consumibles. Las frutas, generalmente, los productos comestibles, por darle una denominación, son cosas consumibles. ¿Sí? Artículo 1885. Los alimentos, los combustibles. Claro, yo cargo combustible en mi aeroplano, que pucha, esta cosa chupa 30 litros cada 30 minutos. Se consume el combustible. No hay más, tengo que recargar si es que quiero. Eso es una cosa consumible.
Bueno, un caballo es una cosa no consumible, a no ser que le vaya a carnear, ¿verdad? Pero el caballo, si le uso para montar y para andar ahí por el campo, es una cosa no consumible. Ahora, si le mato y le hago asado de él, ahí sí ya se extingue con su primer uso, ¿verdad? Bueno, después tenemos a las cosas divisibles. Esto es bastante sencillo, ¿verdad? Yo puedo dividir un inmueble. ¿Puedo? Claro, sí. Una hectárea yo puedo lotear. La ley permite dividir inmuebles, pero exige un tamaño mínimo. No recuerdo ahora la porción mínima por la cual se puede fraccionar una propiedad. Creo que era 6 por algo. 6 por, no sé, 6 por 20, algo así era, ¿verdad? Es por lo menos dentro de Asunción, creo que es el tamaño mínimo que tiene que tener un inmueble. Puedo estar equivocado en la dimensión, no quiero que tomen como cierta la dimensión, pero para dar una referencia nomás, ¿verdad? Pero si yo tengo una hectárea, ¿qué es una hectárea? 100%. Esa hectárea yo puedo lotear y puedo dividir, no hay ningún problema. Esas son cosas divisibles. Si yo tengo 1000 litros de agua, yo puedo dividir el agua, fraccionar en bidones de 20 litros. Igual sigue conservando su valor. No hay ningún problema. Artículo 1886. Son cosas divisibles aquellas que sin ser destruidas pueden ser divididas en porciones reales. Cada una de ellas forma un todo homogéneo, que es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Ahora, las cosas indivisibles son aquellas cosas que si yo las divido, pierden su valor. Yo tengo acá frente de mí una computadora. Si yo parto esta computadora en dos, ya no va a servir. Pierde su valor, es indivisible. Si yo parto en dos mi auto, mi sofá, pierde su valor. Entonces, esas son cosas indivisibles, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo estoy casado con mi señora y me divorcio, ustedes saben, la mitad lleva mi señora, la mitad me quedo yo. Eso no quiere decir que voy a partir a la mitad del sofá, que voy a partir a la mitad del auto, que voy a partir a la mitad de la criatura y el perro. No. Si la cosa es indivisible, ¿qué se hace con la cosa? Se vende y se reparte el dinero. Por eso es importante. Si es divisible, cada uno lleva la mitad. Si es indivisible, se enajena y el producto de esa enajenación es el que se divide, o sea, el dinero, el valor patrimonial. Ok, seguimos. Cosas principales. Artículo 1887. Las cosas principales son las que pueden existir por sí mismas. Por ejemplo, a ver, la tierra es una cosa principal. La tierra, el suelo, es una cosa principal, puede vivir por sí misma, ¿verdad? Dice, voy a leer el artículo, son cosas principales las que pueden existir por sí mismas. Cosa principal es aquella que estando unida a otra, sin ser absorbida por ella, determina la función social del todo o del conjunto. De ejemplo, la tierra en su contenido corpóreo, cuya imagen exterior nos proporciona el suelo. Cuanto se agrega al suelo, constituirá su accesorio. O sea, la tierra por sí tiene valor. Entonces, todo lo que le agregue a la tierra, ejemplo, una casa, le va a dar más valor. Pero la tierra por sí tiene luego valor, ¿verdad? Un auto como un todo, entendiendo a un auto como un todo, es una cosa principal. Ahora, si yo le pongo focos LED, le pongo llanta más grande, le pongo buflector, le pongo roncador, le pongo tira trailer, bueno, le estoy agregando más valor a una cosa principal. Yo tengo una estatua, a la estatua que es la cosa principal, le agrego una espada, le agrego pintura, le agrego una leyenda, bueno, le voy dando más valor a una cosa principal, pero esa estatua por sí tiene valor. Tengo un celular, le agrego una funda, un protector de pantalla, un cosito, un colgante, bueno, el celular por sí tiene valor, le agrego nomás más valor. Lo principal es el celular, lo accesorio es el protector de pantalla y la funda eventualmente. Entonces, esa es la naturaleza de... ¿Se acuerdan de Romano 1? ¿Verdad? Decían los proculeyanos, ¿qué más valioso? El lienzo o la pintura. Generalmente lo más valioso pasa a ser lo principal.
Si lo que está pintado ahí es una obra de arte, lo principal es la pintura, lo accesorio es el lienzo, ¿verdad? Bueno, esas son cuestiones, pero para que se pueda entender nada más, ¿verdad? Después tenemos a las cosas accesorias, artículo 1888. Lo accesorio es lo que eventualmente se adhiere a una cosa principal o depende de una cosa principal, ¿verdad? Una cosa principal, yo decía, el celular, le doy nomás los ejemplos así para poder entender, ¿verdad? Es lo principal. Y bueno, el protector de pantalla, el plastiquito que le ponemos a la pantalla es lo accesorio, ¿verdad? Eventualmente. O el marco de un cuadro, por ejemplo, eso es lo accesorio. Lo principal es la pintura, el marco es algo accesorio eventualmente, ¿verdad? Ok, después tenemos por último las cosas que están dentro y fuera del comercio. ¿Se acuerdan de Romano también? Res in comercio, res extra comercio, ¿verdad? Artículos 1896 y 1897. Las cosas que están dentro del comercio son todas cosas susceptibles de enajenar. Yo puedo vender el Palacio de López, yo puedo vender el Panteón de los Héroes, no se puede. Yo no puedo vender la catedral, no puedo hipotecar la catedral metropolitana ni el Panteón. Son cosas inmuebles, pero están fuera del comercio. No se puede enajenar, no se puede transmitir. Es inembargable, por así decirlo, ¿verdad? No es susceptible de comercio. Ahora, mi celular, mi auto, mi parlante, mi computadora, sí, son cosas susceptibles de comercio. Si yo le puedo transmitir a Junior o a Wildo, eventualmente le puedo vender mi computadora o mi celular. Esas son cosas que están dentro del comercio. Entonces, esa es la última clasificación, artículos 1896 y 1897, ¿verdad? Si la ley prohíbe la venta, esa cosa está fuera del comercio. Por eso ponía el ejemplo del Panteón de los Héroes, una plaza pública, ¿verdad? Ríos navegables. Yo no puedo vender un río navegable. No puedo vender el río Paraguay. Esa es una res extra comercio. Son cosas que están fuera del comercio. Lo que sí puedo vender es un inmueble de un privado, eventualmente. Bueno, ahí terminamos la lección 1, ¿verdad? No sé si ahí me siguieron, me acompañan. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda, algo, Wildo? Bien. Bueno. Vamos a seguir. Vamos a hablar ahora de los bienes en relación a las personas a quienes pertenecen. ¿Qué yo decía que eran los bienes? Los bienes eran aquellos objetos inmateriales, susceptibles de valor, y las cosas. Esos eran los bienes. Esa es la definición que dábamos de bienes. Está también en el Código Civil, ¿verdad? Pero hay una concepción que la ley también hace, una distinción. Cuando hablamos de bienes, vamos a hablar también de bienes de dominio público del Estado, vamos a hablar de bienes de dominio privado del Estado, vamos a hablar de bienes municipales, bienes de la Iglesia Católica, y también vamos a hablar de aquellas cosas que son susceptibles de apropiación privada. Los bienes de dominio público del Estado no son susceptibles de enajenación. Un privado no puede comprar, no se puede embargar. Una ruta, no se puede vender la ruta 2. Eventualmente se puede dar una concesión a largo plazo, pero la ruta 2 es del Estado paraguayo. El río Paraguay es del Estado, del soberano, el palacio, la catedral metropolitana. Son todos bienes de dominio público del Estado paraguayo. Eso es importante. Y voy a leer esta parte, después voy a explicar. Se le atribuye una doble personalidad al Estado. Ustedes estudiaron ya Derecho Civil Personas, o están estudiando ahora, o ya estudiaron. Bueno, ustedes saben, la doctora Miriam Peña les habrá mencionado, o su asistente de cátedra, que el Estado tiene una doble personalidad. Por un lado tenemos al Estado paraguayo como una entelequia, como una cosa ahí que existe y que tiene poder de meterme preso.
a través del Ministerio Público y sus fiscales y la policía en Tacumbú. Ese es el Estado actuando en situación de dominus, en situación de poder. Y le tengo por otro lado al Estado como un privado del cual yo alquilo, por ejemplo, una oficina que es del Ministerio de Educación. O le tengo al Estado al cual yo le proveo sábanas para IPS. El Estado tiene una doble personalidad. El Estado puede actuar como entidad de poder, ejerciendo un poder coercitivo sobre mí, metiéndome preso, dictando leyes, y también el Estado puede actuar como persona jurídica con el cual yo puedo comerciar. El Estado llama a licitación pública nacional para la provisión de almohadas y fundas para IPS. Entonces, yo le proveo al Estado y el Estado me paga. El Estado tiene esa doble personalidad. Eso es muy importante primero aclarar. Ahora, cuando nosotros hablamos de bienes de dominio público del Estado, estamos hablando de ese Estado que está por encima de los particulares, ese Estado dominante, ese Estado que tiene poder soberano, ese Estado constituido, ¿sí? Que no está a nivel de los individuos. El Estado puede ser propietario de bienes que están destinados al servicio de la comunidad. Esta es la característica de los bienes de dominio público del Estado. Esos bienes están al servicio de la comunidad. Una playa pública, el río navegable, por ejemplo, son bienes de dominio público del Estado. O sea, esto sirve a la comunidad. El río Paraguay, un ratito, vamos a acercarle a alguien acá. Por el río Paraguay navegan buques, barcos, lanchas, botes. Todos usamos, nos recreamos, nos bañamos en el río Paraguay. Entonces, no puede ser susceptible el río Paraguay de apropiación privada. Es un bien de dominio público del Estado. La playa que está en la costanera no puede ser propiedad de Horacio Cartes. No. ¿Por qué? Porque sirve para el disfrute de los ciudadanos. Entonces, eso es un bien de dominio público del Estado. Bien. El artículo, y voy a leer esto, ¿verdad? Artículo 1898 dice: concluimos que los bienes de dominio público del Estado consisten en que la utilidad de que prestan a todos los miembros de la comunidad son cosas que no pertenecen a nadie en particular y no se puede ejercer sobre ella derecho de propiedad privada. Esas son las características de los bienes de dominio público del Estado. Sigo leyendo. Por ley 211 del 09 se estableció la imprescriptibilidad de las tierras fiscales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan de la figura de la usucapión? Bueno, estas tierras fiscales son imprescriptibles. O sea, si habrá alguien que vive en un terreno fiscal o no, ¿verdad? Pero un terreno fiscal es un terreno que no es susceptible de apropiación privada. Por ejemplo, terrenos que están a la veda del río, generalmente, no sé, los que están ahí en el barrio, por ejemplo, de la Chacarita, por ejemplo, ¿verdad? No son terrenos que tienen en cuenta corriente catastral, son terrenos fiscales, en el cual el Estado le cede el usufructo de esos terrenos a los privados, pero no la propiedad. Le da usufructo, no va a poder vivir ahí, o poder construir ahí, poder alquilar si querés, inclusive, no hay problema, pero eso nunca va a ser tuyo. Entonces, vos no podés plantear un juicio de usucapión sobre un terreno que está ahí por más que viva 100 años ahí, no. Eso es imprescriptible, no prescribe, porque a la usucapión se le denomina prescripción. La prescripción es la figura por la cual aplica la usucapión. ¿Y qué es la usucapión? Es una forma derivada o originaria, como vamos a ver ahora en el derecho real, de adquirir propiedad. Si yo me voy y me paro en un terreno privado durante 20 años, mantengo el terreno, corto el pasto, pago la factura, construyo, yo puedo hacer un juicio de prescripción o de usucapión para adquirir propiedad sobre ese terreno. Lo puedo hacer. Ahora, lo que no puedo hacer es irme a la plaza Batallón 40 y quedarme 20 años ahí y exigir derecho de propiedad sobre eso. ¿Por qué? Porque la plaza es un bien de dominio público del Estado, lo cual implica que es imprescriptible. Muy bien. Artículo 1904 del Código Civil. ¿Qué es lo que dispone? Que los inmuebles de dominio privado del Estado, acá vamos a hablar ya de bienes de dominio privado del Estado y de la propiedad pública y privada de los municipios, no pueden adquirirse por prescripción. O sea,
todos los bienes del Estado, sean de dominio público o de dominio privado, no se puede adquirir por prescripción. Eso es importante saber. Ya sea de propiedad pública del Estado o también, propiedad pública y privada del Estado. Eso es importante también tener en cuenta. Voy a citar luego ahora, van a ver que en el artículo 1898 cita cuáles son los bienes de dominio público del Estado. Esto es tema de examen, señores. Las bahías, los puertos y ancladeros. ¿Qué son las bahías? Y bueno, esa porción de agua que está a la veda de una playa, es una bahía, ¿verdad? El puerto, donde vamos a llamarle donde estacionan los barcos. Y los ancladeros, donde se amarran eventualmente los barcos, ¿verdad? No soy experto en esto, pero le estoy ahí piloteando. Los ríos, todas las aguas que corren, sus cauces naturales. Y estos mismos cauces, así como las aguas subterráneas. Claro, el acuífero Guaraní, eso es de dominio público del Estado. El río Paraguay, el río Pilcomayo, el río Paraná, son de dominio público del Estado. Las playas de los ríos, la playa en Boicaé, ¿verdad? Que está en Encarnación, linda playa. Bueno, son todas de dominio público del Estado. Entendidas por playas a las extensiones de tierra que las aguas bañan y desocupan en las crecidas ordinarias y no en ocasiones extraordinarias. Los lagos navegables y sus alveos. Los lagos navegables. Y bueno, vamos a hablar del lago de Pacaraí. ¿Qué son los alveos? Son esos pequeños bracitos que salen de los lagos, ¿verdad? Esos son todos bienes de dominio público del Estado. Los caminos, la ruta, ¿verdad? Los canales, puentes, todas las obras públicas construidas para utilidad común de los habitantes. ¿Se dan cuenta? Ruta 2, Ruta 1, el río Paraguay, el río Paraná, las playas de todos estos ríos son todos bienes de dominio público. La agua que está bajo el suelo, los minerales en estado natural, todos son bienes de dominio público del Estado. Todos. Ok. De vuelta, ¿cuál es la característica principal de los bienes de dominio público del Estado? Son inalienables, o sea, no se pueden eventualmente transferir. Son imprescriptibles, eventualmente nunca se puede ejercer usucapión sobre ellos, y son inembargables, o sea, no se puede ejercer ningún tipo de derecho sobre ellos, más que solo el Estado, entendiendo al Estado en su doble personalidad, en este momento el Estado como entelequia de poder, ¿verdad? Esa es la característica de los bienes de dominio público. Bien, esto es tema de examen. Yo les sugeriría que memoricen estos 3, 4 incisos del artículo 1898 cuando hablamos de las bahías, los puertos, los ancladeros, los ríos navegables, las playas, ¿verdad? Los caminos, los canales, los puentes, porque esto suele salir en el examen así. Bienes de dominio público del Estado y te salen las opciones para marcar. Entonces, les sugeriría que memoricen, ¿verdad? Con 3, 4 lecturas ese ya se queda. Así que no va a ser mucho problema para ustedes. Bueno, bienes de dominio privado del Estado. Así como tenemos bienes de dominio público del Estado, que son, ¿cuál es la característica? ¿Por qué son de dominio público? ¿Por qué público? Porque les sirven a la comunidad, sirven a todos, al bien común. Los bienes de dominio privado del Estado no son los bienes que sirven a todos, ¿verdad? Vamos a ver, voy a leer esta parte, dice: se adjudican al Estado las islas formadas en los ríos y lagos de todas clases, los terrenos situados dentro de los límites de la República que carezcan de dueño, son todo de dominio privado del Estado. Los bienes, y vamos a leer el artículo 1900, ¿verdad? Los bienes enumerados en el artículo 1900 son absolutamente inenajenables, o sea, no se puede vender, no se puede transmitir, eso quiere decir inenajenable. Pueden ser objeto de venta, aunque deben cumplirse, perdón, me corrijo.
los bienes de dominio privado del Estado no son absolutamente inenajenables. O sea, en algunas ocasiones o bajo ciertas circunstancias se pueden vender. Eso es lo que quise decir. Disculpen. Porque los bienes que son absolutamente inenajenables son los bienes de dominio público. Los bienes de dominio privado, bajo ciertas circunstancias, sí se pueden eventualmente transmitir. Me corrijo ahí, disculpen. Pueden ser objeto de venta, aunque deben cumplirse algunas formalidades prescritas por el derecho administrativo. Justamente yo estoy estudiando ahora derecho administrativo. Tampoco son inembargables ni imprescriptibles, como son los bienes de dominio público. O sea, hay una diferencia. El bien de dominio público es inenajenable, es inembargable e imprescriptible. El bien de dominio privado del Estado puede ser enajenable, puede ser eventualmente embargable o transmitible. Puede ser eventualmente bajo ciertas condiciones que el propio derecho establece, porque el derecho administrativo lo que dice, así para hacer un rápido paréntesis, es que todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. O sea, el derecho administrativo lo que te va dictando son las reglas bajo las cuales podés efectuar ciertos actos jurídicos. Y solamente lo que te dice la ley podés hacer. Si no dice la ley, no podés hacer. Para que puedas hacer, la ley tiene que decir que podés hacer. Entonces, la ley te da como la receta para poder vender estos bienes de dominio privado del Estado. O para poder transferir o para poder embargar eventualmente. Y voy a citar cuáles son. Artículo 1900. Las islas que se formen en toda clase de ríos y lagos que no pertenezcan a particulares. Los terrenos situados dentro de los límites de la República que no tengan dueño. Esos son bienes de dominio privado del Estado. Los minerales sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentren en estado natural, o sea, las piedras, por ejemplo, ¿verdad?, que están abajo del suelo. Con excepción de las sustancias pétreas, terrosas y calcáreas. La explotación y aprovechamiento de estas riquezas se regirán por la legislación especial de las minas. Por ejemplo, si hay oro bajo el suelo, entonces yo encuentro oro. Para explotar ese oro hay una ley de explotación de minerales que te dice que el Estado te tiene que concesionar eventualmente la explotación de esa mina de oro. Y parte de esa riqueza la tenés que devolver al Estado. Entonces, esos son bienes de dominio privado del Estado. Los bienes vacantes o monstrencos, dice, o los de las personas que mueren intestadas o sin herederos. Yo tengo ahora mi casa en Summer, me muero, no tengo novia, no tengo hijo, no tengo padre, no tengo hermanos. ¿Para quién quedan mis bienes? Para el Estado. Sucesión intestada. No tengo testamento, nada no tengo, ni perro no tengo. Entonces, esos bienes quedan para el Estado. Esto era así, ya desde Roma ya era así, ¿verdad? Por eso era muy importante que se transmita a alguien los bienes, porque si no se los quedaba el imperio. Lo mismo hace el Estado hoy, ¿verdad? Los bienes del Estado no comprendidos en este artículo anterior o no afectados al servicio público también son bienes de dominio privado del Estado. Entonces, la diferencia entre bienes de dominio público y bienes de dominio privado es que los de dominio público sirven a la comunidad, sirven al bien común. Acuérdense de los ríos, los lagos navegables, las playas, ¿verdad? Las rutas, los caminos públicos, todos son de dominio público. Es inenajenable, es inembargable, es imprescriptible, ¿verdad? Ahora, los bienes de dominio privado, todas las tierras que no tengan dueño dentro del territorio de la República, eventualmente. Los minerales que se encuentran en estado natural bajo el suelo, oro, plata, que esté bajo el suelo, ¿verdad? Esos son bienes de dominio ya privado del Estado, ¿verdad? Sí es eventualmente enajenable, es embargable, es transmisible eventualmente, ¿verdad? Los bienes vacantes, por ejemplo, ¿qué son bienes vacantes? Son los bienes que aún no tienen dueño. Eventualmente no tienen algún dueño, no fueron adjudicados a nadie. Esos son los bienes más vacantes, ¿verdad? O las personas que mueren sin haber dejado herederos o un testamento. Son todos bienes que pertenecen directamente ya al Estado. Esto puede pasar, ¿verdad? Si se muere Mary Llorens, que no tiene familia, entonces todo su hacienda, todos sus inmuebles, todas sus vacas pasan a ser dominio privado del Estado, ¿verdad? Bueno, entonces ahí
así hicimos la distinción. Los bienes de dominio privado no sirven para el bien común de los habitantes. Esa es la diferencia en general, ¿verdad? Los bienes de dominio público sí sirven para, vamos a decirle, el disfrute de todos, ¿verdad? Esa es una característica que las puede distinguir. Y también que uno es enajenable y otro no. Uno es embargable, el otro no, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de los bienes municipales, porque también la municipalidad tiene bienes. Los bienes municipales también pueden ser de dominio público o privado. Y voy a leer el artículo 1903. Bienes públicos municipales son los que cada municipio ha destinado al uso y goce de sus habitantes. ¿Se dan cuenta? La misma lógica que los bienes de dominio público del Estado. La misma lógica, pero en este caso llevado al ámbito municipal. Son todos los bienes que son propiedad de la municipalidad, pero que son para el disfrute de, en este caso, los habitantes de ese municipio, ¿verdad? Bienes privados municipales son los demás respecto de los cuales cada municipio ejerce dominio, sin estar destinados a ese uso y goce de los habitantes, ¿verdad? Pueden ser enajenados en el modo y forma que establece la propia ley orgánica municipal. Esto es por citar, ¿verdad? Una plaza pública que es bien de la Municipalidad de Asunción es un bien público municipal, ¿verdad? Ahora, si la municipalidad tiene un terreno que usa ahí como estacionamiento y explota como estacionamiento, es un bien de dominio privado municipal. Puede vender el terreno, no le afecta a nadie si vende el terreno. Ahora, la plaza sí, no me toque la plaza. ¿Qué es lo que pasó hace poco? Creo que una plaza, querían hacer ahí una seccional colorada, habrán visto por ahí. Bueno, ¿cómo la plaza, que es un bien de dominio público municipal, van a hacer una seccional colorada? No tengo nada contra los colorados, yo soy colorado, pero no se puede. Es un bien de dominio público, es inembargable, es inenajenable, es intransferible, ¿verdad? No se puede. Aunque en Paraguay todo es posible, ¿verdad? La política es el arte de lo posible, así que Icarte puede ser dueño de... Bueno, ahora vamos a los bienes de la Iglesia Católica. Nuestro Código Civil también se ocupa de la Iglesia Católica. Artículo 1905. Pertenecen a la Iglesia Católica y sus respectivas parroquias, los templos, ¿verdad? Ahí la Iglesia San Pío, San José, qué sé yo, todas esas iglesias, ¿verdad? Los lugares píos. ¿Qué son píos? Los lugares santos, los lugares sacros. Pío es una denominación en latín que significa, ¿cómo decir? Algo sacro, por eso es San Pío, ¿verdad? El santo, vamos a decirle, bendecido, no sé, ¿verdad? Los lugares píos. Después tenemos o religiosos, cosas sagradas y bienes temporales, por ejemplo, ¿verdad? Las imágenes, las cruces que ustedes ven en la iglesia, todas son bienes de la Iglesia Católica. Su enajenación está sujeta a las leyes especiales sobre la materia. O sea, hay una ley específica sobre los bienes de la Iglesia Católica y su evento. ¿Tenés frío, tío? Si quieres, te vamos a apagar el aire. Vamos. Un ratito voy a apagar el aire. Seguimos. Entonces, los bienes de la Iglesia Católica, todos los templos, las cosas sagradas, qué sé yo, la cruz, las imágenes de María y todas esas cosas, ¿verdad? Todos son propiedad de la Iglesia Católica. Los templos y bienes de comunidades religiosas no católicas corresponden a las respectivas corporaciones. O sea, el CFA, su templo ahí que tienen, ¿verdad? Es del CFA. Es más que vencedor es su templo, ese es su templo, ¿verdad? Bueno, y por último tenemos a las cosas susceptibles de apropiación privada. Artículo 1901. O sea, acá es qué es lo que nosotros podemos comprar, de qué es lo que nosotros nos podemos apropiar nosotros como privados. Los peces de los ríos, claro, si me voy a pescar un surubí, ese no es del Estado, ese es mío.
Los enjambres de abejas que huyan de la colmena. Bueno, no le veo a nadie atrapando abejas, pero eventualmente son susceptibles de apropiación privada, ¿verdad? Las plantas que vegetan en las playas, por eso le vemos a la señora llevando la hoja de yacaré urupé, por ejemplo, ¿verdad? Eso puede ser susceptible de apropiación privada. Así como las piedras u otras sustancias arrojadas por las aguas, siempre que ellas no presenten signos de un dominio anterior. Los tesoros abandonados, famoso plata vudú, ¿verdad? Pueden ser susceptibles de apropiación privada. Monedas, joyas y objetos que se encuentren sepultados o escondidos sin que haya indicios de quién sea su dueño, conforme a las disposiciones de este código. Esos son los bienes eventualmente susceptibles de apropiación privada, ¿sí? Muy poco queda para nosotros, ¿verdad? Pero bueno, eventualmente es lo que queda, ¿verdad? Son bienes susceptibles de que un privado se pueda apropiar. Yo me quedaría acá con los peces, las abejas, las plantas de los lagos, de los ríos, las piedras, ¿verdad? Y los tesoros. Esas son las cosas susceptibles eventualmente de apropiación privada. Artículo 1901. Bueno, con eso terminamos esta unidad 2. Consultas, dudas, reclamos, consultas. Bueno. Suazo, Señor. por ejemplo, los bienes de la Iglesia Católica están sujetos a lo que sería la ley canónica. No sé qué ley ha de ser, pero sí será una ley específica para el tratamiento de esos bienes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que entender, así como dice Víctor, la Iglesia Católica no es un ente aislado, sino que pertenece a la Santa Sede. Entonces, seguramente nosotros dependemos del Vaticano y hay una ley canónica, así como dice Víctor, que rige el tratamiento de los bienes, de esos bienes, porque hay mucha plata ahí, ¿verdad? Vean cuántas hay, les apuesto que hay más iglesias que McDonald's y sumen un poco cuánto valen todas esas propiedades. Entonces, estamos hablando de mucho dinero. Entonces, por eso que la iglesia tiene una ley para tratar. No es que un país puede hacerse el simpático y vender nomás una propiedad, ¿verdad? No. Nunca vi un país que ande en colectivo, por ejemplo. Todos andan en Hilux. Entonces, es porque hay plata. No, y justamente así como te digo, se rige bajo la ley canónica. Sí. Bueno, avanzamos ahora entonces con la unidad 3. ¿Sí? Yo creo que esta unidad 3 podemos terminar. Después hacemos un breakcito y continuamos después con penal, ¿verdad? Vamos a avanzar con la unidad 3. ¿Hasta qué unidad entra para el examen? Bueno. 8. Bueno. Ok. No, hasta que lleguemos a hacer el examen, pero hasta el 8. Bueno. Vamos a hablar entonces ahora de los derechos reales. Yo les decía, antes de empezar el repaso, se van a acordar lo que estaban al inicio, que hay dos ramas del derecho. Hay más, pero vamos a ocuparnos de estas dos grandes divisiones. Derechos reales y derechos personales. Yo les decía, ¿qué era el derecho real? Es ese derecho susceptible de estudio que comprende la relación entre el sujeto y la cosa. Ese es el derecho real. Propiedad, posesión, tenencia, prenda, hipoteca, uso, usufructo, habitación, ¿verdad? Condominio. Eso es derecho real. Derecho personal es la relación que hay entre los sujetos. Matrimonio, patria potestad, adopción. Eso es derecho personal. Derecho de crédito, por ejemplo, eso es derecho personal. Es la relación que hay entre los sujetos. Regula la relación entre sujeto. Y el derecho real es sujeto cosa. ¿Sí? Bueno, entonces dice la generalidad. El derecho real por excelencia es por favor, esto es tema de examen, es la propiedad. Nunca que le digan que es la posesión. Propiedad es el derecho real por excelencia. También se le dice dominio o propiedad, como quieran llamarlo. ¿Por qué es muy importante el derecho real? Porque el derecho real deriva de una concepción, por si a alguno le gusta la doctrina, por una cuestión de la propiedad privada, es una de las grandes reivindicaciones del capitalismo, ¿verdad? Que viene a consecuencia de la revolución industrial y todo lo demás, ¿verdad? En donde es entendible, es necesario que para que haya paz, que la propiedad privada esté garantizada. Yo no puedo ir a invadir tu propiedad.
tiene que haber un derecho que te asista a vos y te permita defender tu propiedad. ¿Cómo se llama el recurso que utiliza el propietario en defensa de su propiedad? ¿Cómo es que se llama? ¿Se acuerdan? La acción que tiene el propietario erga omnes para oponer su derecho a todo, contra todas las personas. Tenía un nombre, reivindicación se llama. Si alguien me despoja de mi propiedad, me quita la posesión de mi propiedad, entonces yo tengo que reivindicar esa propiedad como mía. ¿Para qué? Para que el otro salga de ahí. Esa es la acción que tiene, hasta hoy existe la acción reivindicatoria, por la cual yo impongo mi derecho de propiedad y lo opongo ante todos ustedes. O sea, esto es mío y la ley me da el derecho de oponer mi derecho a todos ustedes. Nadie me puede quitar. Eso es reivindicación. Bueno. Por eso es que hablo de la naturaleza y la importancia del derecho de propiedad, porque es oponible erga omnes, dice, ¿verdad? Es oponible a todas las personas, a todos. ¿Por qué? Porque es un derecho mío, y eso es muy importante. O sea, esa es la base, el cimiento del derecho real. Diferencia entre el derecho real y el derecho personal. Yo le decía, ¿verdad? Acá el derecho real es ese derecho que hay entre sujeto-cosa. Derecho personal es persona-persona. La diferencia es por el sujeto, ¿verdad? En los derechos reales puede haber un sujeto nomás. Yo, propietario de mi celular. Yo, propietario de mi inmueble. En los derechos personales requerimos de mínimamente dos sujetos. Tiene que haber un deudor y un acreedor. Uno que constriñe y un constreñido. Tiene que haber sí o sí. En los derechos personales se requiere al menos de dos sujetos. En los derechos reales se requiere solamente un sujeto. No hay problema de eso, ¿verdad? Entonces, la primera diferencia es por el sujeto. Por el objeto. En el derecho real, decía yo hace rato, ¿sobre qué recae el interés en el derecho real, en el objeto? O sea, en la cosa. En la cosa. ¿Qué era la cosa? Todo objeto material susceptible de tener un valor patrimonial. Entonces, cuando hablamos en términos de derecho real, el objeto del derecho real es una cosa. En cambio, en el derecho personal no es necesariamente una cosa. Acuérdense que existen obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Entonces, si yo contrato eventualmente o celebro un contrato eventualmente con otro sujeto, puede ser de prestación de servicios. No hay una cosa corpórea o una cosa material susceptible de tener valor. No, puede ser un servicio, puedo ir a cortarle el pasto, puedo darle asesoramiento financiero. O sea, en el derecho personal, no necesariamente el objeto de ese vínculo es una cosa material. Puede ser una obligación de dar, de hacer, de no hacer. En cambio, el objeto en una relación de derecho real es una cosa, un objeto material susceptible de tener valor. Por eso es que hablamos del dominio, del condominio, de la prenda, la hipoteca, del uso, de la habitación, de la servidumbre predial. Todas esas figuras creadas por el derecho civil recaen sobre una cosa, ¿sí? Eso es muy importante. Por su eficacia, que yo decía, esta acción que es la reivindicación, la acción reivindicatoria es eficaz porque yo la puedo oponer contra todos ustedes. Esta notebook es mía y la ley me ampara y me protege de todo aquel que me la quiera sustraer. ¿Se entiende? En el derecho real, entonces, es oponible erga omnes. En el derecho personal, solo puede hacerse valer contra la otra persona. O sea, si yo celebro un contrato de prestación de servicio con Wildo, ¿me puede reclamar Junior? No. Yo con Wildo nomás celebré el contrato de prestación de servicio. El único que me puede reclamar es Wildo. Yo me comprometí con Wildo a ir a enseñarle todos los lunes informática. Entonces, yo no me voy a enseñarle. El único que me puede reclamar eso es Wildo. Ahora, si a mí me quiere quitar la computadora Wildo o Junior o Rosalía o quien quiera, yo puedo poner este derecho que tengo sobre mi propiedad contra cualquiera de ustedes. Esa es una diferencia muy importante. En el derecho real,
la oponibilidad del derecho es erga omnes. En el derecho personal, la oponibilidad o la reclamación del derecho es solamente con respecto a la persona con quien es el sujeto en esa relación de derecho personal. Si yo me casé, ¿a quién es lo que yo le voy a reclamar fidelidad? A mi señora nomás. No le voy a reclamar fidelidad a todas las mujeres. Contra esa persona nomás yo tengo que irme, ¿verdad? Así funciona. En cambio, en el derecho real, si alguien me quiere quitar mi casa, cualesquiera persona que me quiera quitar mi casa, a contra cualquiera me puedo ir, porque nadie puede quitar mi casa. Así funciona, ¿sí? Por la forma de creación. Yo hace rato decía, los derechos reales ya están todos creados. Son 8. ¿Se acuerdan? Dominio, condominio, uso, habitación, prenda, hipoteca, servidumbres, prediales. Son todos derechos reales que están establecidos en el Código Civil. En cambio, los derechos personales se pueden crear por el principio de autonomía de la voluntad. ¿Se acuerdan la doctrina de Savigny, verdad? Nosotros con Junior podemos crear el contrato que nosotros querramos, con las cláusulas que nosotros querramos. Podemos decir que yo me comprometo a ser cebador de tereré Junior, y si no hago, puedo hacer como pena, puedo hacer la artija. No hay ningún problema. Si los dos estamos de acuerdo, podemos hacerlo en los términos que nosotros querramos, siempre y cuando eso no vaya en contra de la ley, la moral o las buenas costumbres. O contra ¿cómo es que dice? Contra las instituciones, el derecho, la moral o las buenas costumbres, ¿verdad? Eso es por la forma de creación. Los derechos reales ya están todos creados. Los derechos personales se pueden crear en virtud del principio de autonomía de la voluntad. Y la última diferencia es por las acciones que originan. Los derechos reales dan nacimiento a acciones reales. ¿Cuál era la acción real por excelencia? La reivindicación es la acción real por excelencia, que es efecto del ejercicio de derecho de propiedad. Totalmente de acuerdo. Las acciones personales nacen de los derechos personales. Solo se pueden hacer valer contra la otra persona que es el sujeto obligado contra el fiador. Claro, si yo le presto plata a Junior, al único que le puedo reclamar es a Junior o eventualmente a su garante. A ellos no me le puedo reclamar. Entonces, la acción que origina mi reclamación eventualmente es el incumplimiento de una obligación, que puede ser de dar, de hacer o no hacer. Pero lo que origina una acción en el derecho real eventualmente es que se desconozca la existencia de ese derecho o que se quiera perturbar ese derecho. O sea, que alguien me quiera venir a desalojar en mi casa. Esa es una perturbación del derecho real. Y esa perturbación origina una acción que yo opongo, que es la reivindicación. ¿Y contra quién la opongo? Contra cualquiera que quiera venir a perturbar mi derecho. En cambio, en los derechos personales, yo puedo oponer la acción contra solamente la persona que incumplió con su obligación de dar, de hacer o de no hacer. ¿Sí? Así funciona. Pregunta de examen. ¿Cómo pueden ser creados los derechos reales? La respuesta más corta. Por la ley. Sola y exclusivamente por la ley. ¿Cómo pueden ser creados los derechos personales? Por las personas, por los sujetos, en virtud del principio de autonomía de la voluntad. ¿Sí? Ese es el, vamos a decirle, ese es el instrumento clave en el derecho civil, el principio de la autonomía de la voluntad. Vos podés celebrar contrato de la naturaleza que vos quieras, con quien vos quieras, siempre que la ley, o siempre que no vaya en contra de la ley. O sea, yo no puedo celebrar un contrato de provisión de marihuana con Junior. Eso no se puede porque va en contra de la ley. El objeto es ilícito. Pero después podemos celebrar un contrato de prestación de empanadas, si quiero, no hay ningún problema. La ley no me lo prohíbe eso. Bueno, entonces los derechos reales se crean por ley y los personales por el principio de la autonomía de la voluntad. ¿Sí? O sea, el propio Código Civil enumera
expresamente cuáles son los derechos reales, ¿verdad? A eso se le denomina el sistema de números clausus, números cerrados, se llama. Sí, eso van a ver, ustedes tienen constitucional ya, ¿verdad? Bueno, van a ver que existen constituciones de números cerrados y números abiertos. Números clausus quiere decir que ya está todo creado, no podés crear más que eso. Números cerrados, hasta ahí. Lo que la ley dice, hasta ahí nomás, no es más, es solo lo que la ley dice. ¿Sí? De vuelta, artículo 1953. Los derechos reales son dominio, condominio, usufructo, uso, habitación, servidumbres, prenda e hipoteca. Esos son los derechos reales. No son 2, no son 4, no son 6, son 8. Importante tener en cuenta eso. Los derechos reales solamente se ejercen contra cosas privadas. ¿Se acuerdan que yo decía bienes de dominio público del Estado? Los bienes de dominio público del Estado son cosas que están fuera del comercio, no son susceptibles de apropiación privada. Por lo tanto, no se puede ejercer derecho real sobre el Panteón de los Héroes, sobre la Plaza de la Independencia, sobre el Cabildo, ni sobre el río Paraguay. ¿Por qué? Porque son bienes de dominio público del Estado. Yo puedo ejercer eventualmente derechos reales sobre cosas que son susceptibles de apropiación privada. O sea, sobre un terreno que está en Samber, sobre una casa, sobre un auto, sobre eso sí. Ok. Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre el derecho real de garantía. Dos derechos reales de garantía hay. Bueno, si queremos hacer un poco de historia, tenemos el PICNUS. Así nace. El derecho real de garantía más antiguo, según yo, es el fideicomiso, ¿verdad? Era una forma antigua de dejar en garantía algo. Antes, por ejemplo, en Roma, si yo quería dejar en garantía algo, tenía que transmitirle la propiedad a la persona que me prestaba el dinero, por ejemplo. Y cuando yo le pagaba todo, esa persona me volvía a transmitir la propiedad de esa cosa. Ese era el fideicomiso antes, ¿verdad? Pero bueno, eso evolucionó. Después vino el PICNUS, que es la prenda, y bueno, después ya estuvo el mutuo, el FENUS, que es el mutuo con intereses, ¿verdad? Que es un préstamo con intereses. El mutuo es un préstamo, te doy 1.000, me devolvés 1.000. El FENUS es, te doy 1.000, me devolvés 1.500. Ese es el FENUS, préstamo con intereses. Pero hoy nuestro Código Civil establece dos derechos reales de garantía: prenda e hipoteca. Ustedes ya saben perfectamente, ni me voy a tomar luego la molestia de explicar, ustedes saben lo que es prenda y ustedes saben lo que es hipoteca. Prenda es cuando dejo mi garrafa en Casa Rosada me presta 100.000. Si no pago el 100.000, dentro de 10 días Casa Rosada se queda con mi garrafa. Eso es prenda. Existe transferencia, existe, no me viene la palabra, existe desplazamiento de la cosa, y la cosa pasa del poder del deudor a poder del acreedor. Esa es la prenda. En el caso de la hipoteca es muy distinto, no hay desplazamiento de la cosa. Si yo le hipoteco mi casa al Banco Itaú, no es que Itaú se va a quedar con mi casa o va a venir a vivir en mi casa. No, yo sigo viviendo en mi casa mientras pago mi crédito hipotecario. Ahora, si no pago mi hipoteca, lo que hace Itaú es me quita la propiedad de la casa. Pero la garantía, que es la casa, sigue en poder del deudor. Si incumple con la obligación, lo que se queda con la casa el acreedor. Pero mientras dure la obligación, la garantía sigue con el deudor. Eso es el caso de la hipoteca. En la prenda, la garantía se desplaza a poder del acreedor. Y una vez que cumpla el deudor con la obligación, la garantía en la prenda otra vez vuelve a poder del deudor. Con eso terminamos esta unidad número 4, puntualmente a las 11. Más puntual que esto no puede serlo, ¿verdad? Entonces, lo que les propongo es hacer un break, unos 30 minutitos, para tirar las piernas, hacer pipí, tomar agua. Y opción A, podemos continuar con reales, o opción B, podemos pasar a desarrollar derecho penal, como ustedes quieran, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, yo me quedo nomás acá en el Meet y volvemos puntualmente 11:30 o'clock con la segunda parte del repaso. ¿Está bien? Ok, está bien. Gracias. Okay.